Buenas tardes. Este es el curso de Mecánica Clásica 1 de la licenciatura en Física y la licenciatura en Biofísica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar es el de la dinámica general de un sistema de partículas. Como vimos anteriormente, la tercera ley de Newton es muy importante cuando hay más de una partícula en movimiento. Y como ya lo estudiamos, la conservación del momento lineal implica que la suma de las fuerzas sea cero. Como se establece aquí, si la suma de los momentos es igual a una constante, entonces la derivada debe ser igual a cero y por lo tanto, por la segunda ley de Newton, la fuerza entre las partículas debe ser cero. Vamos a ver cómo se manifiesta esto con dos partículas. Consideremos dos partículas que interactúan entre sí, con fuerzas que están provocadas por ellas mismas. Si el sistema es cerrado, es decir, no hay más fuerzas que actúan sobre las partículas de manera externa, y se conserva el momento, entonces la suma de las fuerzas debe ser cero. Por lo tanto, la fuerza percibida por la partícula 1 debido a la 2 más la fuerza percibida por la partícula 2 debido a la 1 debe ser igual a 0. Por lo tanto, se cumple que las dos fuerzas deben ser de la misma magnitud y dirección, pero en sentido contrario. Un concepto que es muy importante cuando hablamos de sistemas de partículas es el de centro de masa. El centro de masa es un punto de referencia dentro del sistema en el que coloquialmente se puede pensar que se concentra la masa del sistema. En realidad el sistema no es que concentre ahí su masa, dado que las partículas se están moviendo de manera interna. Más bien, define un punto que puede ser referencia para estudiar otro tipo de propiedades del movimiento. En este momento no vamos a entrar en muchos detalles con esto, solamente vamos a hacer la definición. En el curso de Mecánica Clásica 2, cuando estudien el movimiento o el problema de dos cuerpos, verán cómo es muy útil este concepto del centro de masa. Entonces vamos a definir centro de masa de la siguiente manera. Las coordenadas del centro de masa se refieren o se definen como R mayúscula igual a X mayúscula, Y mayúscula y Z mayúscula, en donde esta X, Y y Z mayúsculas están definidas por estas ecuaciones. En cada una de estas ecuaciones el subíndice I significa la partícula iésima, es decir, X, Y, Y y Z, I son las coordenadas de la partícula iésima del sistema. Entonces corre desde 1 hasta el número de partículas que tengamos. Ahora, en muchas ocasiones habrá sistemas en donde las partículas están muy juntas, como en la mayoría de los sistemas físicos o cuerpos rígidos. Si la separación entre las partículas es muy pequeña, entonces se puede considerar el límite continuo y el centro de masa o la coordenada del centro de masa se escribirá mediante esta relación, donde este diferencial de masa va a depender de la densidad del objeto. Otros conceptos importantes en el movimiento de varias partículas es el momento de rotación y el momento angular. El concepto de trabajo mecánico nos ayuda a caracterizar el efecto que tiene la componente de la fuerza, que es paralela a la dirección del movimiento. Entonces, para eso definimos el concepto de trabajo. Vimos que estaba relacionado con el cambio en la magnitud de la velocidad, es decir, el cambio en el trabajo era básicamente el cambio en la energía cinética.
y la energía cinética estaba directamente relacionada con la magnitud de la velocidad. Entonces lo que vimos es que la componente que es paralela al movimiento lo que provoca es un cambio en la magnitud de la velocidad. Sin embargo, aún queda una pregunta por resolver, y es ¿cuál es el efecto de la componente perpendicular al movimiento? Para contestar esta pregunta, consideremos lo siguiente. Sea Fi la fuerza sobre un punto de masa Mi con vector de posición Ri, el cual pertenece a un sistema de partículas. Entonces, según la segunda ley de Newton, la fuerza sobre la partícula I debe ser igual a la masa de la partícula I por su aceleración. Ahora, si a esta ecuación la multiplicamos Ri en producto cruz a la ecuación anterior, entonces la vamos a escribir de esta manera que está abajo. Ahora, el lado derecho de esa ecuación se puede escribir de la siguiente manera. Si uno toma la derivada completa de esta cantidad, veremos que se simplifica en Ri cruz la derivada de esto, que es el momento, más la derivada de Ri cruz Mi. Si ustedes se fijan, estos vectores son paralelos, por lo tanto esta cantidad vale 0. Entonces, lo que estábamos buscando, que era Ri cruz derivada del momento, se puede escribir como esto. Y por lo tanto, la ecuación anterior se escribe de esta manera. Si ustedes se fijan, este es un resultado importante. Quiere decir que hay una cantidad aquí relacionada con la fuerza que está relacionada con la razón de cambio de otra cantidad que está relacionada con el momento. Definamos estos conceptos para que sea más sencillo nuestro lenguaje desde ahora. Entonces definimos momento de rotación o de torsión como M, y va a ser igual a R I cruz F. De igual manera, el momento angular L lo vamos a definir como R cruz momento lineal. Estas cantidades básicamente representan la componente de la fuerza en dirección perpendicular al vector R. Y el momento angular básicamente nos dice la tendencia del sistema a cambiar de dirección. De esta forma, las ecuaciones anteriores se escriben de la siguiente manera. Esta relación es importante porque en esta se basa el movimiento rotacional. Es decir, en un sistema o en un cuerpo rígido en el que usualmente las fuerzas, la suma de fuerzas es 0, tiene permitido hacer rotaciones, y esas rotaciones van a estar relacionadas con esta ecuación. Es más sencillo considerar unas cantidades globales, como el momento angular total, definido como la suma de todos los momentos rotacionales de las partículas, y el momento angular total, que es la suma de los momentos angulares de las partículas. En ese caso, el momento angular total también está relacionado con la razón de cambio del momento angular total. Ahora, para ver cómo calcular estas cosas, vamos a analizar qué pasa cuando cambiamos del sistema coordenado. Supongan que mi sistema de laboratorio es RI y mi sistema interno del sistema de partículas es R', y se separan por este vector R. Entonces, la cantidad total de momento de torsión la puedo escribir de la siguiente manera. Ahora, esta ecuación, dado que este R no depende del índice I,
podemos sacarlo de la suma y la podemos escribir de esta manera. Ahora, si el sistema es cerrado, es decir, no hay fuerzas externas que actúen sobre el sistema de partículas, solamente hay fuerzas internas entre las partículas, entonces la suma de fuerzas debe ser igual a 0. Y por lo tanto, el momento de torsión total se puede escribir como esta cantidad, que es correspondiente a este segundo término. Y por lo tanto, quiere decir que el momento de torsión total del sistema de referencia del laboratorio es exactamente igual al momento de torsión total en el sistema primado. Es decir, que mi momento angular, al ser una cantidad que depende de las rotaciones, realmente no se ve afectado por los cambios de coordenadas. Ahora analicemos qué pasa con el momento angular. El momento angular, esta es su definición. Y si usamos la definición de R con respecto al sistema primado, lo podemos escribir de esta manera. Otra vez, este vector no depende del índice I, por lo tanto podemos sacarlo de la suma. Y este es el momento el momento angular del sistema en el sistema primado. Si ustedes se fijan, esto es parte de la definición de la velocidad del centro de masa, ¿sí? Por lo tanto, lo podemos sustituir por esto, donde está B sin índice es la velocidad del centro de masa. De esta manera, el momento angular total se puede escribir como el momento angular del centro de masa más el momento angular o la suma de momentos angulares en el sistema primado. Si ustedes se fijan, aquí ya vemos una de las primeras ventajas de usar el centro de masa. El centro de masa separa el movimiento global del sistema de partículas de los movimientos internos. Con esto vamos a tomar la derivada para poder relacionarla con el momento de torsión o el momento de rotación. Si tomamos la derivada, nos queda de esta manera, que sería la derivada del momento angular del centro de masa, como está escrito acá. Y esta sería la derivada del momento angular total en el sistema primado. Esto lo podemos escribir de esta manera y está relacionado con el momento de torsión con respecto al centro de masa, con respecto a la coordenada del centro de masa, más el momento de torsión del sistema primado. Como podemos ver aquí otra vez, si el sistema es cerrado, es decir, si la suma de las fuerzas es 0, entonces este término va a hacerse 0, y esto, que es el momento de torsión del sistema primado, va a ser igual a la derivada del momento angular primado, como está aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que el momento de torsión en el sistema primado es igual a la derivada del momento angular en el sistema primado. ¿Qué quiere decir? Que nuestra ecuación es independiente o es covariante ante el cambio de coordenadas. Esto es muy importante porque quiere decir que el movimiento rotacional lo podemos entender desde cualquier sistema de coordenadas sin preocuparnos mucho. En particular, el centro de masa va a ser muy útil. Una cosa que también es importante es qué pasa si el momento de torsión total, el momento de rotación total es igual a 0. Aquí veremos que entonces la derivada de L va a ser igual a 0 y por lo tanto el momento angular va a ser una constante. Es decir, en ausencia de momento de torsión o de momento de rotación, el momento angular se conserva. Eso es muy común en sistemas que están girando, en donde se le dio a lo mejor un impulso nada más, pero ya está ausente de fuerzas y de momentos de rotación.
Por lo tanto, el momento angular va a tender a conservarse. Este es un tercer principio de conservación que es muy importante en mecánica, que es el principio de conservación del momento angular. Entonces, para un sistema de partículas, por ahora tenemos que la conservación del momento lineal implica la tercera ley de Newton, y que en ausencia de momento de rotación, el momento angular se conserva. Antes de terminar con el tema, vamos a generalizar algunos conceptos y herramientas para un sistema de partículas. En particular, vamos a generalizar el principio de D'Alembert. Como ya vimos, el principio de D'Alembert es muy útil sobre todo para establecer las ecuaciones de movimiento con restricciones. Dicho principio parte del concepto del desplazamiento virtual y el principio de trabajo virtual. Entonces, para generalizar este método, supongamos que las partículas están sujetas a fuerzas F1, F2 hasta Fn. Entonces, aplicando el principio de trabajo virtual, las ecuaciones de movimiento se escriben como sigue. Que es básicamente el concepto del trabajo virtual. Con esto pues no hemos hecho nada nuevo, como en su momento no hicimos nada nuevo para el caso de una sola partícula, solamente hemos escrito de manera un poco diferente las leyes de Newton. Pero como dijimos también en aquella ocasión, lo más valioso de este método es cuando existen restricciones, pues nos facilita los cálculos. Entonces, vamos a suponer que el movimiento está restringido a suceder en las siguientes superficies. Si 1, que depende de todas las partículas, que la posición de todas las partículas igual a 0. Si 2 igual, hasta si n, m. Aquí es muy importante aclarar, tenemos n partículas, pero podemos tener m restricciones, es decir, no tiene que ser el mismo número. Podemos tener más restricciones que partículas o menos restricciones que partículas. Son dos números que son independientes entre sí. Ahora, vayamos recordando cómo se usa el principio de D'Alembert. Lo que vamos a hacer es hacer un desplazamiento virtual sobre todas las restricciones. Entonces, cada partícula se va a mover de manera virtual, obedeciendo las ecuaciones de Newton, pero también obedeciendo las ecuaciones de la restricción. Ahora, si tomamos desplazamientos lo suficientemente pequeños, podemos utilizar una serie de Taylor para simplificar estos desplazamientos. Como tenemos n partículas, entonces estos desplazamientos van a estar relacionados con los gradientes, pero de las coordenadas de cada partícula. Se puede ver el desplazamiento debido a la partícula 1 sobre la restricción 1, de la partícula 2 sobre la restricción 1, etc. Y así igualmente el movimiento de la partícula 1 sobre la restricción 2, el de la partícula 2 sobre la restricción 2, etc. Y así eventualmente el movimiento de la partícula 1 sobre la restricción m, de la 2 sobre la restricción m, etc. Ahora usamos el método de multiplicadores de Lagrange. ¿En qué consistía? Pues en multiplicar las ecuaciones estas por valores LI, que corren desde I igual a 1 hasta la M, que es el número de restricciones, y restarlas a las expresiones del trabajo virtual. Si hacemos eso, veremos que obtenemos ecuaciones de este tipo, donde tengo las fuerzas físicas aquí, como en el caso de una partícula, y estas fuerzas virtuales que son debidas a las restricciones. Estas fuerzas aparecen debido a que el sistema tiene que estar restringido en su movimiento. Entonces aparecen estas fuerzas que no son físicas, no son provocadas por algún objeto o alguna otra partícula o algún campo externo. Son generadas esencialmente por la restricción. Y por supuesto deben estar relacionadas con la aceleración.
Entonces, este sistema de partículas que tengo, de ecuaciones que tengo aquí, se complementa con las ecuaciones para las restricciones y por lo tanto podemos resolver el sistema. Depende de qué tan complicado sea, se tendrán que usar técnicas numéricas o se podrá resolver de manera analítica. Okay. Con esto ya generalizamos básicamente todas las herramientas que teníamos para una partícula para varias partículas. Solamente falta un principio que tenemos que generalizar, y es el principio de conservación de energía. Sin embargo, se los voy a dejar de tarea. Por favor, lean la última sección del capítulo 4 del libro del Dr. Cisneros para que estudien cómo se generaliza el concepto de conservación de energía. Y los ejercicios para evaluar este capítulo van a ser del libro del Dr. Cisneros, del 1 al 11. La fecha de entrega sería el lunes 11 de mayo. Gracias y que estén muy bien.